En estos instantes hace acto de presencia en el podium del Congreso Social Cristiano Nacional el doctor Rafael Caldera. Con ustedes, el expresidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera. Compañero José Antonio Pérez Díaz, presidente del primer Congreso Nacional Social Cristiano y demás miembros de la Comisión Electoral Presidencial. Compañeros Pedro del Corral, presidente nacional del partido, Godofredo González, presidente encargado, Pedro Pablo Aguilar, secretario general y demás miembros del Comité Nacional. Distinguidos invitados de honor, y en especial don Fernando Álvarez de Miranda, presidente del Congreso de Diputados de las Cortes Democráticas de España. Compañeros y compañeras copellanos y distinguidas personalidades independientes, integrantes del primer Congreso Nacional Social Cristiano, invitados e invitadas especiales, queridos amigos. Al comenzar, no puedo eximirme de hacer una referencia muy circunstancial. Comprenderán ustedes que me siento muy feliz de encontrarme y de hablar en esta fiesta de la alegría y de la esperanza venezolana en este poliedro de Caracas. Ustedes saben cuánto me costó el poder darle al pueblo de Caracas un recinto decente y confortable donde pudiera asistir a toda clase de certámenes y eventos. La mezquindad puso toda clase de obstáculos y de reparos a esta obra, y hasta voces de las personalidades más elevadas de la actual administración llegaron a criticar el gasto, la inversión de 50 millones de bolívares que se hizo para construir esta obra, que todos los días recoge a 10.000 caraqueños por lo menos, todos los días menos aquellos en que la directiva del Hipódromo Nacional no quiere que haya espectáculo aquí. Lo que hace que 3 millones de personas al año puedan disfrutar aquí cómodamente de la oportunidad de un sano esparcimiento. Aquí hemos visto a nuestros muchachos deportistas esforzándose por ganar lauros para Venezuela. Aquí hemos visto artistas de todas las especies haciendo su arte popular al alcance de la gente más humilde. Aquí se están comenzando a realizar concentraciones y actos para los cuales antes no se tenía sino la arena desnuda e imprevisiva del nuevo circo.
y para ratificar la utilidad indiscutible del poliedro, alguna vez observamos que hasta pudo reunirse aquí, como se reunieron exposiciones de la industria francesa o británica, los documentales que querían demostrarle al país que el gobierno actual estaba realizando la Gran Venezuela. La mezquindad existe todavía. Fueron desmontadas las instalaciones provisionales que con un costo de varios cientos de miles de bolívares trataban de hacer más ágil, más plástica, más flexible la utilización del poliedro. En los sótanos de este mismo edificio están instalaciones costosas que debieron haberse realizado en el año de 1974 para que el pueblo venezolano pudiera ver hasta la ópera aquí, cuyo costo le es prohibitivo por las limitadas dimensiones del teatro municipal. No se hace todo el esfuerzo que debía hacerse para el mantenimiento y utilización de esta obra. Las facilidades de taquillas, de servicios, de estacionamientos y de tránsito se omiten, a veces pareciera que deliberadamente, porque les duele que se haya hecho por Caracas esta obra que viene a ser el modesto reconocimiento a los derechos que tiene nuestro pueblo a la recreación y a la cultura. Si hubiera quedado algo por concluir en esta construcción en el momento en que entregué el gobierno, estaría esta magnífica estructura convertida en un basurero como está el Ministerio de Educación. El soberbio edificio del Ministerio de Educación, programado para terminarse el día natalicio de Andrés Bello del año de 1974, y donde está sin utilizarse una cuantiosa inversión nacional, mientras el despacho funciona con irregularidad y paga sumas cuantiosas por los alquileres de los locales que ocupa en distintas áreas de la ciudad. Yo decreté el Ministerio de Educación, el único edificio burocrático que anuncié en mi gobierno como el mejor monumento a Andrés Bello, orgullo de Caracas, de Venezuela y de América, en el sitio de su nacimiento. Esa mezquindad es una planta dañina, es la misma que cortó, sin dar explicación ninguna, el plan vacacional que recogía 40.000 niños de las escuelas públicas de Venezuela para que conocieran su país todos los años. La misma mezquindad que cortó el programa de Sopotoscientos, que había obtenido todos los reconocimientos y galardones de todos los sectores críticos del país. La misma mezquindad que ha relegado al plano secundario el programa de la vivienda popular, necesidad fundamental de los venezolanos. La misma mezquindad que ha abolido en el lenguaje internacional de la República el postulado de la justicia social internacional que obtuvo reconocimiento
en las más altas voces y en los más importantes conciliábulos, y que se consideraba como una de las mejores contribuciones de Venezuela a una nueva doctrina para las relaciones entre los pueblos. No piensen ustedes que cuando hablo de mezquindad, creo que la mezquindad es propia y exclusiva de la gente de Acción Democrática. Hay mezquindad en todas partes y hay mucha gente adeca que no participa de esa actitud negativa, esterilizante y destructora. Hay gente que dirige ese partido o milita en él o que le da su simpatía y su adhesión, que no piensa que así puede construirse la grandeza de la patria. Pero pienso con esa alusión circunstancial que precisamente estamos aquí para darle al país un mensaje distinto, un mensaje que destierre la mezquindad, un mensaje que destierre lo negativo y lo esterilizante, un mensaje que sepulte las luchas pequeñas y destructoras y que recuerde la grandeza de Venezuela, la paz y la armonía, el entendimiento fecundo y la colaboración entre todos los venezolanos como la fuente de nuestra grandeza y el deber primario de la hora actual. Aquí está el país a través de una representación copellana, copellanos que entran a una nueva jornada. Somos los mismos de entonces, dijo José Antonio Pérez Díaz en su elocuente discurso, pero sabemos que a los mismos de 1946 se han ido sumando a través del tiempo y de la geografía nacional nuevos valores que sienten y viven el mensaje social cristiano, nuevos valores que han dado auge y crecimiento a este partido, que empezó por pocos centenares reunidos en un saloncito del edificio Ugarte en Candelaria, y que elección tras elección, por la constancia, por la fe, por la firmeza, por la persuasión, por la prédica constante del ideal y por la conducta identificada con los principios, ha ido creciendo hasta ondearse de quien a quien con una especie de monstruo político que empezó por un gran frente nacional y que ha dominado desde entonces en gran parte la vida de Venezuela, pero que ha tenido que reconocer en las situaciones buenas y en las malas la presencia de la Venezuela social cristiana, que reclama su derecho y que aspira a volver a gobernar en nuestra patria. Es una nueva jornada, una jornada de renovación, una jornada que vamos a acometer con entusiasmo, con alegría, con fe. Venezuela está hambrienta de fe. Ya lo dijo también en sus palabras el rector Maíjo Allanilla, que supo conmover esta audiencia. Están, como él, muchos independientes que saben cuál es su papel, su responsabilidad, su significación y su importancia en la vida del país. Son independientes porque no han querido hasta ahora someterse a la disciplina que implica la militancia de un partido, pero por eso mismo no andan buscando, acechando oportunidades para lanzarse en la aventura de crear partidos transitorios, porque saben que un partido político es una organización creada a través del esfuerzo, a través de la continuidad, a través de la lucha, a través de la perseverancia, a través de la identidad previa en ideales que guían una conducta y una actitud. Aquí están con nosotros
independientes de todas las actividades sociales que vienen a compartir la responsabilidad de señalar nuestro camino en el próximo proceso electoral, que vienen a vigilar nuestros actos, que vienen a estar de presentes para que no se pueda atribuir a conciliábulos mezquinos las decisiones que adoptemos, las grandes decisiones que vienen directamente a reflejarse sobre la realidad de Venezuela. Y tanto los compañeros copellanos y copellanas que aquí están, como los hombres y mujeres independientes que los acompañan en este Congreso, tienen conciencia de que el país está pendiente de esta jornada, de que el país tiene sus ojos y sus oídos puestos en nosotros, de que quizá nunca, como en este momento, todo el país nacional está anhelante de que le demos la respuesta que satisfaga las inquietudes de su espíritu, de la respuesta que calme las angustias de su corazón, de la respuesta que despeje el horizonte de los nubarrones que amenazan nuestro destino. No es un invento, no es expresión de la pasión política la afirmación de que Venezuela está viviendo un momento de gran angustia, de confusión, de desconfianza. Estamos viviendo un instante que debía ser de dicha y de felicidad, como la que imaginan más allá de nuestras fronteras los pueblos que solo sacan la cuenta de nuestro ingreso petrolero. El pueblo venezolano está sintiendo con horror que a medida que aumenta la riqueza del país, aumenta la pobreza de los pobres. Que a medida que se abultan las cifras y crecen los presupuestos y se multiplica el gasto corriente improductivo y se extienden hasta guarismos increíbles los renglones de la deuda pública, la remuneración de los que menos ganan, por encima de algunos aumentos aparentes, le alcanza para comer menos, para vivir peor de lo que antes experimentaba. Estamos viviendo un momento en el cual se siente un testimonio deprimente de incapacidad, una incapacidad administrativa, un deterioro progresivo de los servicios públicos. Alguna vez he dicho que lo que antes estaba bueno ahora anda mal y que lo que antes andaba mal ahora está peor. Por eso, sin querer usar una palabra muy gráfica, muy precisa, muy correcta y con carta de naturaleza en el diccionario de la Real Academia, pero que le ha dolido mucho al adversario, digamos al menos que estamos viviendo un momento de desbarajuste, de despilfarro, de desperdicio, quién sabe de cuántas cosas más. Es un hecho cada día más patente. La mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en toda su historia se está perdiendo lamentablemente. El ingreso fiscal que en el último año de mi administración llegaba a 14.000 millones de bolívares, el año en que le entregué a mi sucesor pasaba de 40.000 millones. Pensamos
que con ello había para atender necesidades urgentes, para cumplir programas, para pagar deudas y para realizar las obras fundamentales que reclama el desarrollo nacional. Y hoy nos encontramos con la dramática situación de que si el ingreso se ha multiplicado por 3, la deuda pública se ha multiplicado por 6. Sí, con los presupuestos anteriores, la oposición, hoy gobierno, criticaba un supuesto endeudamiento del país que estaba en el orden de menos de 7.000 millones de bolívares, ahora con un gasto anual que excede de 40.000 millones, ya la deuda pública acordada pasa también de los 40.000 millones de bolívares. Y recordamos las promesas de los jefes del partido de gobierno, y esto es importante para precisar las responsabilidades de que no darían el voto cuando el gobierno quisiera en esta forma dilapidar o abusar de los recursos públicos. Pero el gobierno ha tenido en el Congreso una mayoría dócil que ha levantado la mano en todos los momentos en que ha solicitado nuevos créditos adicionales y nuevas autorizaciones de crédito público sin que la promesa anterior pesara en la conciencia de aquellos distinguidos ciudadanos que hicieron una promesa tan formal. Estamos viviendo un momento de verdadera angustia. Y el próximo período constitucional va a ser difícil. Esto no lo vamos a ocultar. Gobernar a Venezuela el próximo período no va a ser una tarea fácil. El próximo gobierno no va a poder navegar sobre el oleaje de los ingresos extraordinarios que ya están comprometidos en gasto innecesario e infecundo. Pero quizás sea un destino de la providencia el que nos toque llegar al gobierno cuando los tiempos no son fáciles. Cuando yo empecé, no teníamos con qué pagar el presupuesto. Y cuando pusimos la casa en orden y empezaba el flujo del ingreso, pasó a otras manos el disfrute para que cuando el gobierno venga de nuevo a las nuestras, tengamos que encontrarnos con una situación seria y difícil. Y esto no se lo debemos ocultar a Venezuela, porque no debemos presentarnos con un manojo de promesas sin que los electores tengan conciencia del cúmulo de las dificultades. Por eso requerimos de un gran esfuerzo nacional, de una gran coordinación de esfuerzos en todos los sectores, de una gran comprensión para poder lograr lo que Venezuela quiere, para ponerla a marchar de nuevo por el cauce del crecimiento, del desarrollo económico y social, de una justa distribución de la riqueza a base de la paz y de la armonía entre todos los sectores sociales. Cada vez que vamos a cualquier lugar de nuestro país, es la gente más alejada de la política la que nos da su clamor. En otras ocasiones hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para mover la gente y obtener una respuesta favorable. Ahora es la gente, el pueblo, todos los sectores sociales, los que nos reclaman cuando nos ven que hagamos todo el esfuerzo, que sumamos todas las energías, que conjuguemos todas las voluntades para poderlo redimir de la situación en que se encuentra. Las banderas que se usaron en la campaña electoral pasada contra el gobierno anterior hoy representan un boomerang, una brasa ardiente, un testimonio permanente para los propios gobernantes.
Yo no sé si lo permitirán, pero lo cierto es que el pueblo se estremecería si se pasaran hoy por la televisión las cuñas que el hoy presidente de la República, entonces candidato presidencial, hizo para hablar del costo de los alimentos, de la escasez de los mismos, de la inseguridad que había, de las dificultades en que el país se encontraba. Yo sé de la dificultad que hay para aceptar nuestros retos, pero yo quisiera en esta noche hermosa lanzar un reto singular. Nos comprometeríamos a no hacer más campaña electoral que el que nos dejaran pasar por las televisoras las cuñas que usó el hoy presidente de la República en las elecciones pasadas. Se hablaba de la carestía hoy. ¿Quién podría pensar que eran caras las subsistencias? ¿Y quién podría dudar del esfuerzo que hicimos, hasta exponiéndolos a la malevolencia de muchos intereses, para que los precios de los artículos de primera necesidad no subieran más de lo indispensable? Se hablaba del desempleo. Yo quisiera saber realmente cuáles son las medidas a fondo que se han tomado para remediarlo, fuera de aquella pintoresca disposición de poner cuidadores en los baños públicos y de poner ascensoristas en los ascensores automáticos. Se hablaba de la inseguridad y ya ni llaman la atención las noticias que todos los días vienen en los diarios de atracos, de asaltos, de violencia. Se hablaba de una democracia con energía y la gente se pregunta si esa energía se consume en dictar decretos irreflexivos o en amenazar de vez en cuando a quienes no estén de acuerdo con la línea oficial. Hoy hablan los periódicos de una nueva fuga de presos de una cárcel nacional. Yo creo que este es el gobierno a quien más presos se le han fugado en toda la historia del país. La primera gran fuga fue a través de un nuevo túnel en el cuartel San Carlos, un túnel misterioso que a pesar de la experiencia antecedente volvió a funcionar y puso en el oriente del país a los guerrilleros más peligrosos, más fervorosos, más entregados a la mística de la acción violenta. Se habla de democracia con energía. Y me hace recordar la expresión de un mandatario de un país latinoamericano que alguna vez dijo a su pueblo: aquí creen que tener carácter es tener mal carácter. Nosotros no queremos gobernantes con mal carácter, queremos gobernantes con buen carácter, que sepan sonreír, que sepan atender a las necesidades de la gente, pero que sepan tomar decisiones meditadas e imponerlas inflexiblemente. Yo voy a poner un ejemplo con el ejemplo del marxismo. El país sabe que desde su génesis no ha habido movimiento más claramente definido en la lucha ideológica y en el arrostrar de todos los peligros frente al marxismo-leninismo que la democracia cristiana. Allá, hace 31 años, cuando se fundó COPEI con unos centenares de personas en el edificio Ugarte,
merecimos del vocero oficial del marxismo un titular a todo lo ancho de su primera plana que decía: Copey es el enemigo. Y Copey es el enemigo, porque es el único que tiene ideas, corazón y coraje para disputarles lealmente en las universidades, en los liceos, en los sindicatos, el dominio del alma colectiva. Y sin embargo, una de las acusaciones que se hicieron en el periodo pasado fue el de que la libertad garantizada a todos los partidos marxistas, como a todos los partidos del país, la garantía absoluta que se les dio del ejercicio de sus derechos ciudadanos, el respeto que a todos se mantuvo en forma constante, el trato humano y decoroso que en toda ocasión se les brindó, representaba una entrega del país a los sectores de la subversión. Cuando se anunció la política de pacificación, el hoy presidente de la República, entonces vocero principal del partido de oposición, me enrostró varias veces el que le estaba entregando el país a los guerrilleros. La pacificación se logró, el país está en paz todavía, gracias a Dios, y ojalá lo siga estando en firme, porque es una necesidad esencial, y en la consulta electoral, la votación por los partidos marxistas de la extrema izquierda fue la más discreta, la más moderada que ha habido en toda la historia republicana del país. Hay algunos que creen que luchar contra el marxismo es pegar gritos, es amenazar, es tomar actitudes impropias, indelicadas y descorteses. Nosotros no hemos rehuido el combate en ningún momento, y en las situaciones más peligrosas nos expusimos a todo por la lucha en la defensa de los principios de la democracia venezolana. Pero hemos llegado a un punto de madurez en que creemos que Venezuela tiene como una de sus mayores riquezas, mayor que el petróleo y que el hierro, la libertad, la democracia, la armonía, la carencia de persecución que se estableció, la posibilidad de que todos, aún con las ideas más contrarias, puedan entenderse y dialogar en el plano del interés venezolano. Estamos en este momento sintiendo que el país nos pide un programa serio, un programa realizable. No es un catálogo de necesidades ni un conjunto de promesas ciudadanas lo que está esperando de nosotros. Espera una respuesta formal que sea capaz de alcanzar a todos los sectores sociales. ¿Qué nos piden los empresarios? Ellos saben que no podemos darles la garantía de la usura, de la ganancia injustificada, de la extorsión o del dominio de las otras fuerzas sociales. Pero nos reclaman y nos piden, y saben que se lo podemos ofrecer y garantizar, respeto a sus derechos, caminos claros, deslinde efectivo entre la acción del sector público y del sector privado, estímulo a la producción, porque nosotros, que tenemos entre nuestros postulados fundamentales el de una más justa distribución de la riqueza, no somos de aquellos que creen que para que la distribución sea mejorada hay que acabar con la producción. Queremos fomentar, estimular, ayudar, encauzar, orientar la producción, y los empresarios honestos, los empresarios serios, los que tengan la vista en el país, los que no se dejen deslumbrar por la ganancia fácil que los lleva también al gasto superfluo y desmoralizador, los que sientan la responsabilidad de construir una economía sana para el país,
Eso pueden contar con nuestro respeto y con la garantía de la ley. Sentimos el clamor de las clases medias que son la estructura misma del país. En todos los países del mundo, la clase media ha sido el más fuerte baluarte de la democracia cristiana. No podemos olvidar la clase media, por más afecto y por más interés que tengamos en la lucha por las otras clases. Tenemos que darnos cuenta de que muchas veces ella es la más vulnerada, la más maltratada, la más explotada. En la clase media hay ejecutivos que tienen la responsabilidad de impulsar el progreso industrial y técnico del país. Hay profesionales honestos, que están dispuestos a dar con su trabajo una aportación fundamental a la grandeza nacional. Hay empleados del sector público y del sector privado que lo que necesitan es estímulo. Hay miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen y cumplirán un papel fundamental en la vida del país. Yo quiero insistir en esta noche en la importancia que las Fuerzas Armadas tienen en la vida de la República. La experiencia de otros países, aun de algunos donde la experiencia democrática fue larga y ejemplar, indica que si las Fuerzas Armadas pierden la visión de su responsabilidad profesional, de su sentido institucional y democrático, se perturba por largo tiempo la marcha normal de un país. En las jornadas del 23 de enero de 1958, el mensaje, el verbo, el aliento, la acción, la organización de los partidos políticos y del pueblo civil fue fundamental, pero la palabra decisiva la tuvieron las Fuerzas Armadas. Y yo quiero asumir esta noche la responsabilidad de decir que la democracia que se inició hace 20 años, el 23 de enero de 1958, arrancó bien y arrancó sana, porque la oficialidad integrante de las Fuerzas Armadas de Venezuela cobró plena conciencia de que su papel era respaldar y sostener una democracia fuerte y vigorosa. El papel de esa institución hay que preservarlo de las propagandas nocivas que susurran y alientan posibilidades que no están dentro del programa democrático del pueblo venezolano. Y hay que preservarlas de que se pueda tratar de hacer de ellas instrumento, extensión o apéndice de ningún partido político. Sienten en el alma los jefes, oficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas que su papel es nacional, venezolano, que pueden tener simpatías por una u otra agrupación política, pero esas simpatías no las pueden manifestar sino cuando, pasados a retiro, se quiten el uniforme militar y vistan el traje del civil. Nosotros tenemos que proclamar esta necesidad porque nos duele la democracia venezolana y tenemos que defenderla y fortalecerla. Y sabemos que la democracia venezolana necesita siempre, como garantía fundamental, la confianza en que esa institución que recibe de manos del pueblo las armas para defender su soberanía y su libertad no se empleen para torcer su voluntad ni para servir a intereses que no sean los altos intereses de Venezuela. Un sector fundamental para nosotros es el de los trabajadores. Ellos son nervios de la patria. Ellos son objeto solícito de nuestro afecto y de nuestra devoción. Ellos saben cómo hemos procedido a su lado. Cuando llegamos a la acción política, ya la mayoría de los cuadros sindicales había caído en manos de otras organizaciones políticas y nuestra acción ha sido
la de formar dirigentes sindicales, la de penetrar los grupos sindicales con un respeto a la pluralidad ideológica y la de ir creciendo sólidamente, como es nuestro deber. En el Estado Zulia tenemos un gran ejemplo. No se imaginan ustedes la alegría con que yo fui nombrado orador de orden cuando celebraba sus 40 años de existencia el Sindicato de Obreros y Empleados de Cabimas, de empleados petroleros de Cabimas. En aquella meca del sindicalismo venezolano, los socialcristianos llegaron a la mayoría paso a paso, por el trabajo esforzado, por la conducta abnegada al servicio de los trabajadores. Los trabajadores saben que cuentan con nosotros y que en nuestros planes no está el de mantener una sociedad capitalista conservadora e inmutable, sino el de abrir camino a la renovación, a la justicia, a la transformación profunda de las estructuras sociales. Los campesinos están en nuestro afecto, incrustados desde el primer día. No hemos hecho con ellos la demagogia que hoy se estila, ni disponíamos de pilones de dinero para tirarlos sobre el campo, creyendo que ellos iban a nacer por obra de la casualidad. Nos cabe la satisfacción de que un ministro costellano fue quien introdujo a las cámaras legislativas el proyecto de ley de reforma agraria, de que lo discutimos, le dimos nuestro apoyo y participamos en la jornada memorable en que el presidente Betancur le puso el cúmplase a la ley en el campo de Carabobo como para simbolizar su trascendencia histórica. Los campesinos siguen siendo preteridos. Y hoy vemos con angustia que se da pábulo a los que dicen que ha fracasado la reforma agraria. La reforma agraria ha fallado en numerosos aspectos, muchos de los cuales hemos señalado nosotros. Pero la idea de la reforma agraria es fundamental. La idea de la reforma agraria es la de identificar al campesino con la tierra, pero no para que se convierta en sepultura, sino para que sea la fuente de su progreso y su mejoramiento. En el campo, a nuestro modo de pensar, caben el campesino parcelero, el pequeño y mediano propietario, la explotación cooperativa y la empresa agrícola, en cuanto ella sea necesaria, dentro de los parámetros que requiera el desarrollo económico del país y que permita la justicia social. Y hay un sector que no habla, sino que sufre. Un sector para el que a veces, duele decirlo, las elecciones son solo la oportunidad para una dádiva en metálico, o una plancha de zinc, o unos sacos de cemento que todavía siguen siendo dolorosamente instrumento de captación de votos en Venezuela. Son los marginados sociales. Venezuela confronta un problema grave de marginalidad que, a mi entender, reposa fundamentalmente en tres factores. Uno, el petróleo da dinero pero no da empleo. Apenas 30.000 venezolanos son los que absorbe esta monstruosa industria que es representativa de la totalidad de nuestra economía. Otro, el crecimiento urbano. La gente que se viene de los campos porque los campos no le dan ni pueden darle más posibilidades, ya que el desarrollo técnico hará necesario menor número de manos de obra para obtener un rendimiento mayor. Esa gente viene y forma los barrios, y esos barrios crecen, y esos barrios demandan calles, agua, luz, cloacas, educación, salud. Y en tercer lugar, el problema de la carencia educativa. En el momento en que tenemos centenares de miles que no encuentran la manera de vivir, o que finalmente se reducen a la profesión de buhoneros para sacarle a los paseantes un dinero vendiéndole cualquier baratija,
las industrias, las actividades de toda índole están reclamando mano de obra calificada que hay que traer del exterior. Ese sería el mejor plan, mariscal de Ayacucho, sin que yo venga ahora a formular un juicio sobre el que se está realizando. El plan para convertir esos marginados sociales en obreros calificados con rapidez, para hacerlos aptos de ganarse la vida, para crear nuevas fuentes de trabajo. Es cierto que en 40 años el analfabetismo en Venezuela ha bajado del 80% al 20%, pero ese 20% nos está señalando ante la historia como un pueblo que todavía no ha cumplido su deber. Es necesario que el analfabetismo desaparezca, es necesario que la educación primaria, que se hace obligatoria y ahora hasta la secundaria, llegue de verdad a ser estable en todos los rincones del país y se puedan encontrar remedios para coartar la deserción. El problema de la marginalidad es un problema no para un gobierno, es un problema para todo el país. Y yo creo que el próximo gobierno copellano debe lograr motivar a los empresarios, a los hombres de clase media, a los educadores, a los empleados, a todos los sectores sociales, para que hagamos un esfuerzo y un sacrificio conjunto a fin de que podamos borrar de nuestra democracia la lacra vergonzosa de la marginalidad. Frente a esta situación, el país se pregunta, ¿dónde está la solución? Hay quienes sueltan la idea de que si la democracia no es capaz de remediarlos, hay que buscar otros caminos. ¿Cuáles? ¿Dónde está la dictadura en América Latina que haya resuelto esos problemas a través de la opresión y la violencia? Estamos convencidos de que la democracia, que no ha podido resolver esos problemas, por lo menos nos da la oportunidad de luchar para hacerles frente. De esto han tenido plena conciencia siempre los trabajadores de Venezuela y por eso he reconocido constantemente a las fuerzas sindicales la honestidad, el papel fundamental que han realizado a este respecto. No hay solución fuera de la democracia. Una solución no democrática sería equivalente al suicidio en un hombre que tenga tantos problemas que no sepa cómo resolverlos. La solución está en la democracia. ¿Pero dónde? ¿Es que acaso el partido oficial le puede ofrecer al país honestamente y con justo título la solución de esos problemas? ¿Es que acaso el candidato del partido oficial no ha sido el jefe de una maquinaria que ha compartido todas las responsabilidades y ha respaldado todos los actos del actual gobierno? ¿Podemos acaso establecer una diferencia y un deslinde entre la responsabilidad del gobierno, caracterizada por el modo de ser impulsivo del presidente de la República, y la responsabilidad del partido que con mayoría en el Congreso y en las cámaras legislativas ha autorizado todo lo que se le ha pedido y ha compartido todas las acciones que se están criticando? Cuando se plantea lo relativo al candidato del partido oficial, ante una receptividad negativa de grandes sectores de la vida nacional y aun de su propio partido, he oído escuchar un argumento que se repite de manera insistente, que es un hombre honesto. Yo no voy a poner reparos a la honestidad personal del candidato, pero con mucha gente me estoy preguntando si esa misma insistencia en el atributo de la honestidad no es un reconocimiento de la gravedad creciente que está tomando todos los días en el país la corrupción administrativa.
El problema es muy grave y debo decir que frente a él es difícil el que el partido de gobierno pueda diferenciarse de la responsabilidad del gobierno. Y en cuanto a su propio candidato, desde el punto de vista personal observo que en algunas ocasiones lo he visto con ligereza lanzar especies calumniosas contra gente que no es de su partido y que en cambio he observado discreción, silencio y a veces hasta defensa cuando se trata de compañeros de partido o de partidarios de su propia postulación dentro del mismo partido. Esto nos lleva más y más a ver que la solución no puede ofrecerla el partido oficial, por más de que su candidatura se presente un poco como una candidatura de oposición. Porque hay gente ingenua que dice, es cierto, yo me equivoqué, le di el voto al gobierno actual, estoy arrepentido, pero me dicen que este señor que presenta ahora el partido oficial va a corregir todos esos defectos. El momento para corregirlos está ahora y ha pasado estos años. Si esa gente se le hubiera puesto de pie al presidente cuando creyeron que el presidente iba por un camino que no era el justo, con toda la fuerza del Ejecutivo no habría podido seguir adelante. Y en cuanto a la corrupción administrativa, grave problema de la actualidad y de toda la vida, agravado hoy a medida que aumentan los recursos financieros en forma incontenible. Quiero decir, y creo tener autoridad moral para hablar sobre este problema, que ese mal no se cura con discursos ni con frases dramáticas. Es un mal que llega a la conducta y que requiere un esfuerzo conjunto y una colaboración leal entre las diferentes fuerzas políticas y sociales y especialmente entre los dos principales partidos. Frente a esta situación, el país sabe que otros intentos son vanas ilusiones. ¿Cuántas veces han surgido posibilidades electorales que han llegado a ilusionar a algunos, pero que no tenían la consistencia, la firmeza, la maquinaria, la posibilidad de hacer frente a la maquinaria oficial? Yo debo decir aquí, cualquiera que sea el juicio que personalmente le merezca a cada uno la condición personal del candidato del partido oficial, que por lo demás nos merece respeto y consideración como dirigente político y como expresión de una importante parcialidad en el país, debo decir que esa candidatura representa fundamentalmente para su partido maquinaria. Puede que haya sido discutida desde otros puntos de vista, pero el partido sabe que para manejar la maquinaria, que para organizar la maquinaria, que para trabajar por elecciones, no había un candidato más indicado que el que definitiva fue objeto de la selección. Esa maquinaria no se va a combatir solamente con el sentimiento adverso de la gente. Se necesita otra maquinaria capaz de estar presente en todos los rincones del país, capaz de canalizar todas las voluntades, capaz de llevar la voluntad y el deseo de cambio hacia una culminación victoriosa. El país lo sabe y esto es importante. Todo lo que se le niegue a la alternativa copellana, que es la que dentro de la realidad social y política del país actual, y sin demérito de nadie, de ninguna aspiración y de ninguna candidatura, que es lo que dentro de la realidad política y social del momento puede hacerle frente y derrotar a la maquinaria de acción democrática, todo lo que se le niegue a la alternativa copellana,
ayuda a Acción Democrática a perpetuar los mismos vicios, a hacer permanentes los mismos defectos, a agravar la situación que tiene llena de angustia en el momento a tantos corazones venezolanos. Es una elección que debe ir a los dos poderes, al Ejecutivo y al Congreso. Hay quienes dicen que es mejor que el presidente tenga minoría en el Congreso, porque así no puede hacer lo que se le ocurre. Eso es bueno cuando el presidente va descaminado o tiene ideas contrarias al interés del país. Eso es malo cuando el presidente tiene buena voluntad, buen deseo y firme propósito de trabajar por la renovación de Venezuela. Algunas veces me han preguntado por qué yo no hice obligatorio el plan de la nación que se dictó durante mi gobierno. Sencillamente porque esa obligatoriedad dependía de actos del Congreso y yo no podía contar con el Congreso, que en más de una ocasión se esforzaba en negar toda la posibilidad de actuar. Necesitamos una votación cerrada, disciplinada, consciente, una votación en la cual los independientes realicen una función fiscalizadora, una función de colaboración, de orientación, una función representativa del país nacional que no está en los cuadros del partido. Pero necesitamos un cambio que sea capaz de poner en las manos de los que van a asumir tan grandes responsabilidades la efectiva posibilidad de lograrlo. Necesitamos un equipo, y yo puedo decir aquí esta noche con entera conciencia que Copey tiene un equipo de hombres capaces que constituye el mejor equipo que puede servirle a Venezuela. No estoy haciendo una afirmación excluyente. Que existen fuera de nuestros cuadros mucha gente honesta, capaz, que es necesario aprovechar. Pero contamos con un núcleo inicial de un equipo que se renueva constantemente. Ya pasó a la historia de los mentirosos políticos aquel invento que pusieron a circular tenazmente durante mi gobierno de que mis colaboradores no servían. Ya se olvidó aquella triste anécdota, triste porque fue hasta los labios más autorizados de quien hoy dirige el país, de que me llamaban Tarzán porque estaba rodeado de animales. No quisieron aceptar el reto que formulé de que mis ministros discutieran con los ministros actuales, que tienen en sus manos todos los documentos y todos los recursos y todas las estadísticas acerca de las obras del gobierno. Y el país sabe hoy cuál fue la participación fina, inteligente, patriótica que en el problema de la pacificación tuvo Lorenzo Fernández en el Ministerio de Relaciones Interiores. Y el país sabe que nunca ha tenido una política internacional más esclarecida y coherente y al servicio de los intereses nacionales que con Aristides Calvani en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el país sabe cuál fue la labor abnegada, valiente, inteligente y coronada por el éxito que en materia de petróleo realizó Hugo Pérez Lasalvia. Y el país sabe cuál fue la labor hábil, inteligente, honesta, discreta, identificada con los intereses nacionales que realizó en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Trabajo después y luego en el Ministerio de Relaciones Interiores, ese hombre representativo del Zulia que se llama Nectario Andrade Lavares. No quiero seguir mencionando personas porque sería la lista interminable, y quiero señalar que esos nombres son apenas la guía para muchos otros que se están formando, que se han formado, que actúan, que son respetados en las universidades, en el sector privado, en los círculos de la opinión pública, en todos los seminarios
que interesan a los destinos del país, sino que emplearon su juventud para trabajar en realizar una obra que está ahí que no han podido negar. Esta es la realidad. Gobernadores, presidentes de institutos autónomos, embajadores, realizaron una labor que ahora brilla más cuando se toma medida exacta de las realidades. Y hay algo que el nuevo gobierno tomará en cuenta y que es fundamental: la idea de la continuidad administrativa. El peor error sería reincidir en el que ha cometido la presente administración, de abandonar los proyectos o los programas en marcha porque fueron de otra gente, de otro gobierno o de otro partido. Yo le puedo prometer al país nacional que me está oyendo a través de los canales de la televisión que el nuevo gobierno copellano continuará todo proyecto, todo programa que esta administración haya hecho y que sea verdaderamente beneficioso a los intereses del país. Y esa promesa es fundamental, y esa promesa es sincera, y hasta es interesada, porque sabemos que si abandonáramos todo lo que está en marcha, todo lo que se ha estudiado, tendríamos que caer en lo que ha caído este gobierno, en que cuando nos pregunten por qué no hemos hecho nada, tratemos de echarle la culpa a la administración anterior, y en que cuando lleguemos ya a fines de nuestro periodo constitucional, nos encontremos con puros decretos, con puras promesas, con puros anuncios que tienen atosigado el país y que ya no lo condenan. Este gobierno social cristiano que Venezuela va a darse si escucha nuestro mensaje, si se identifica con nuestra lucha, si nos alienta, si nos da motivos y orientación para servirle, tendrá la vista puesta en el porvenir. Será un gobierno de concordia, de amplitud, la paz que ha sido siempre objetivo fundamental de nuestro pensamiento, será meta fundamental de la acción que debemos realizar. La defensa de la democracia, amenazada muchas veces por tantos errores y atropellos. La vigencia del Estado de Derecho, para que el venezolano se acostumbre definitivamente a respetar la ley y a ver en ella no solo el límite para sus abusos, sino el apoyo para sus derechos. Queremos realizar una labor de entusiasmo y yo le pido al partido en este solemne momento que se haga digno de ese gran anhelo nacional, sin rencores, sin exclusivismos, sin negatividades, sin pequeñeces, una lucha de altura, con la visión puesta en la grandeza de la patria, una lucha que tenga por objeto levantar la fe del país, restablecer la confianza, que cada uno sepa lo que va a hacer, cuáles son sus expectativas legítimas, cuáles son sus posibilidades de lucha. No que se acueste tranquilo una noche y por la mañana encuentre con que por reo, por fan, en un momento de impaciencia se le trastocaron todos los programas y todos los planes y se le ponga en el caso de tener que volver a comenzar. Vamos pues a responder en la búsqueda del cambio social profundo, recto y noble, del desarrollo que para nosotros no puede ser el crecimiento de los renglones económicos, sino el disfrute de una mejor vida para todos los venezolanos, de la participación que haga a cada uno sentir que el Estado democrático es suyo, no porque votó una vez cada 5 años, sino porque se le escucha, porque tiene la posibilidad de intervenir y de participar, en especial en los cuerpos municipales, que han sido hasta ahora el punto más frágil y más débil de nuestra democracia y que requiere un esfuerzo muy grande
que estoy seguro de que nuestro partido hará para elaborar las planchas de los consejos municipales antes que las planchas del Congreso, para darle preeminencia a los derechos de la comunidad en la construcción de una nueva Venezuela. Vamos a marchar todos, unidos. Vamos a abrir nuestros brazos a todos los venezolanos, aunque no tengan militancia partidista, como hemos comenzado a hacerlo con este Congreso Nacional Social Cristiano. Vamos a marchar con entusiasmo, con fe en nuestra lucha, porque esa fe en nuestra lucha no debe ser sino un reflejo de la fe en Venezuela, poniendo a Dios por testigo de la sanidad de nuestros propósitos e invocando su ayuda para la realización feliz de nuestra voluntad de servicio. Vamos a poner todos nuestros corazones en un solo corazón. Vamos a unir todas nuestras voces en una sola voz. Vamos a darle a Venezuela el mensaje y Venezuela nos va a responder para grandeza suya y para felicidad de todos. Señoras y señores, estas han sido las palabras del doctor Rafael Caldera, palabras de clausura de este primer Congreso Social Cristiano Nacional que se está celebrando durante los días de hoy, mañana y pasado mañana en el Poliedro de la ciudad de Caracas. Ha sido una transmisión de Radio Rumbos y su gran cadena nacional. Vamos a invitarles muy cordialmente para que nos sintonicen el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, cuando estaremos informándoles a ustedes directamente desde el Poliedro de Caracas.